Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también. Una realización de la gráfica para observar el futuro sin olvidar la mirada sobre el espejo retrovisor. Por lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Fernando Vaca Narvaja. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se... La historia y el futuro. Les habla Gabriel Fernández, está Julián Pelliza en los controles, Ale Vargas en la producción. Para robarte tal vez el fuera de juego era 18:08, viernes, tarde, noche. Usted puede estar disfrutando esta producción de toda el área periodística y técnica los fines de semana en su reiteración. En este momento 23 grados 9 décimas. Según me cuentan, el domingo por la tarde va a estar bien distinto. que se dobla con el viento y se rompe. Las vías de comunicación, los Facebooks, tanto el de la señal como el de la gráfica y el personal, y los teléfonos 4116-2848. WhatsApp 1523087945. Corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. FM 89.3, www.radiografica.org.ar. Acompáñanos, porque nosotros estamos conversando. Dándome que te acompaño, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. Este programa se puede escuchar independientemente, como una unidad, pero también se puede ligar con el de la semana pasada, donde estuvo presente aquí Roberto Perdía. Ya le damos la bienvenida a Fernando Vaca Narvaja. ¿Qué tal, Fernando? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo andás, Gabriel? Un Tanto placer. tiempo. ¿Cómo andan las cosas? En este mismo estudio donde tomamos unos mates hace muy poco. Así es, así es. Fernando, antes de ir pasando sin prisa y sin pausa, porque disponemos de tiempo, te pregunto, ¿cuándo arrancaste? ¿Cuándo sentiste que la inquietud política latía en vos? Eso para descubrir qué edad tiene uno en estos momentos. No se me ocurrió por ese lado. No se te ocurrió. Bueno, no, hace mucho tiempo. O sea, vos sabés que la generación nuestra empezó de muy joven, como le pasa hoy a los pibes, ¿no? Que despiertan la política en gran parte y en una buena mayoría por el kirchnerismo. Empezamos casi a los 16, 17 años a militar políticamente. Y yo estaba en ese momento, digo activamente, porque yo estaba en el Liceo Militar General Paz de la provincia de Córdoba,
y ahí nos encontramos con el cura Roja, que vos habrás tenido alguna referencia, los curas del tercer mundo. Así es. Que era el capellán del Liceo Militar. Teníamos compañeros que estaban en años superiores al mío, como Ignacio Vélez, Nacho, los compañeros que después fueron el Gordo Massa, jefe montonero histórico de Córdoba, que cayó y participó en La Calera y en el caso Aramburu. O sea, un núcleo fierro, un núcleo de compañeros que en ese momento eran parte en distintas promociones del Liceo Militar. O sea, había una estructura y una inquietud en la juventud muy importante. Estamos hablando de años 1966, 67, sí. 68. Así que cómo fue tomando la idea, cómo se fue forjando la concepción de formar una organización y por qué Montoneros? Bueno, en realidad se fue conformando a partir de la práctica política de cada uno de los grupos que se fueron constituyendo en cada una de las provincias. Nace con una impronta federal muy fuerte, casi te diría con muy poco espacio y relaciones políticas en ese momento con la capital o el Gran Buenos Aires, ¿no? Nace fundamentalmente desde el interior. En esos momentos, años 67, 68, estaba muy de moda lo que se llamaban los campamentos de trabajo. Es decir, viajábamos hacia el interior de la provincia, hacia la cosecha del algodón, del té, del mate, en Santiago del Estero con los campesinos, lo que hoy es el Mocase, las recolecciones, digamos, en el tema del azúcar, o la fruta en el sur. Se hacían campamentos de trabajo, muchos de ellos coordinados por los curas del tercer mundo, que era una forma de, evidentemente no colaborábamos mucho en el tema productivo, pero te permitía tomar contacto con la realidad social de nuestro pueblo, ¿no? Y eso generó un compromiso muy fuerte, que después se reflejaba durante el año. Lo hacíamos en las vacaciones nuestras, ¿no? Y durante el año después se fue reflejando barrio por barrio, y 68 ya la CGT de los argentinos tiene una impronta muy fuerte, muy importante, como puede ser hoy la Corriente Federal de los Trabajadores, ¿no? Que eso también nos marcó, porque los conflictos sindicales en ese momento generaron también un activismo, una unidad entre movimientos territoriales, movimiento estudiantil y movimiento obrero muy fuerte, muy sólido, con un liderazgo que era la CGT de los argentinos también muy concreto. Y en ese proceso de resistencia, estamos diciendo que estamos viviendo dictaduras militares, porque vos sabés que nuestra generación vivió dos procesos militares muy fuertes, desde el año 1966 a 1973, y después la dictadura genocida del 73, del 83, del 76 al 83. Es decir, estuvimos muy marcados por esos procesos de resistencia militar. Ahora, en ese camino, Fernando, qué irrupción pública, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, que no pensaba hacértela, pero ¿hoy se podría ratificar lo narrado en aquel momento en derredor a lo ocurrido con Aramburu? La narración... No, yo creo que no, en el sentido de que son contextos históricos muy distintos. Yo creo que, vos fíjate, hoy nos quieren llevar a la década del 90, o sea, nuevamente una década del neoliberalismo, para ponerla más próxima a estas nuevas generaciones, ¿no? Porque también podemos decir que en el proceso de las dictaduras militares nos llevaban a la misma situación. O sea, el plan económico de Krieger Bacena, el ministro de Economía de Onganía, Levington y Lanuse, el plan económico de Martínez de Oz, eran primos hermanos, la misma política neoliberal, entreguista, digamos, de saqueo a la nación, ¿no? Igual a lo que está pasando hoy en día en democracia. Pero nos quieren llevar a esa década, lo cual creo que no lo van a lograr porque hay un movimiento nacional. Y no creo tampoco nos pueden llevar a la década del 70. Son contextos distintos. La pelea ahora, por suerte, y gracias a todo el esfuerzo de varias generaciones, estamos en un proceso democrático que es lo que hay que consolidar. Por eso creo que lo del 13 de agosto de las PASO y lo de octubre de la elección es fundamental. Entonces,
Yo te diría que la consigna ni la década del 70 ni la década del 90. Esto se parece más al proceso del 2001, con una crisis dirigencial muy fuerte que se está manifestando, ¿no? De acuerdo. Antes de entrar, tenemos un buen rato para ir al presente y las perspectivas, que te voy a preguntar en profundidad, Fernando. ¿Has hecho, después de un tiempo, un balance del vínculo con Juan Domingo Perón, de la carnadura genuina de Perón sobre la gente y también de la relación con Montoneros, de esa suerte de amor y también tensión, ¿no?, que se desarrolló durante un buen tiempo? Nosotros dimos la vida por Perón, y también cuestionamos algunas políticas de Perón, ¿no? El primero, yo siempre digo que yo soy un ferviente, yo reivindico permanentemente el 1 de mayo del 74, con todo lo doloroso que eso significó, ¿no? Porque esa juventud que ese 1 de mayo cuestiona a la política que desarrollaba en ese momento Perón, con esa consigna que pasa general, que está lleno de gorila del gobierno popular, ¿no? Y que cuando nos retiramos de la plaza, porque muchas veces dice que Perón nos echó de la plaza, en una falacia, pues yo estuve en esa marcha, vine con la columna del Noreste, la que encabezó con la famosa tacuara y defendió el repliegue de la columna más de la mitad de la plaza, ¿no? Un hecho histórico sin precedentes a nivel internacional, no solo en la Argentina. Y cuando bajábamos por Callao hacia el Bajo y veíamos en toda esa zona norte el gorilaje arriba con una sonrisa, nos dimos cuenta realmente de que esa división en el movimiento popular evidentemente era una derrota nuestra, de todos, de Perón, de los Montoneros, de todos, ¿no? Esa materia te diría que todavía está pendiente, que es el problema entre los liderazgos y las estructuras colectivas de conjunto. Bien. Yo creo que nos agarró a nosotros muy jóvenes. Vos sabés que en ese momento tendríamos entre 21 o 22 años, Perón muy viejo, y sin estructuras colectivas intermedias de conducción. Y además en un proceso de América Latina rodeado de dictaduras militares. Ya hasta había caído el golpe militar en Chile, Salvador Allende con Pinochet. Estábamos rodeados de dictaduras militares con la famosa política de la ideología de la seguridad nacional impulsada por Estados Unidos en América Latina. Me han contado que fue un impacto emocional muy fuerte para Perón el golpe de Estado en Chile. Sí, fue fortísimo. Imagínate de entrevistarse, de tener en agenda la reunión con Salvador Allende, al tener que entrevistarse por una relación de Estado con Pinochet en la base aérea de Morón, ¿no? Realmente un cambio en América Latina fundamental, importantísimo. Pero bueno, vos fijate que el mismo Perón le comentó, está en el libro de Oscar Allende, no sé si lo leíste, que Perón le pide, a Oscar Allende le pregunta, ese 1 de mayo del 74, le pregunta ¿qué pasó, general, con la juventud? Y Perón le dice, bueno, de vez en cuando hay que hacerle un tirón de orejas, ¿no? Inclusive a Juan Manuel Abal Medina, le dice a Juan Manuel Medina que quería una reunión con Norma Rostito y conmigo, cosa que nosotros, ni Norma ni yo, nos enteramos en ese momento, pero que refleja un poco la búsqueda de recomponer, de volver a reconstruir esa relación que en ese momento se había pensado con la estructura de conducción de Montoneros en ese momento, ¿no? Vas a ver, Fernando, que hay un testimonio confluyente en esa dirección, que es el de Jorge Antonio, que dice que lo observó visiblemente dolorido a Perón por la confrontación con la juventud, que lo notó y que bueno, lo sintió emocionalmente preocupado, ¿no? Yo creo que fue una dificultad para el país, sí, fue una dificultad honda y profunda. Honda, profunda, y para nosotros en lo individual desgarrador, ¿no? Porque es como esa relación entre padres e hijos en ese momento. Ahora, la interpretación que hay desde otra franja es que esto se dio porque Montoneros le quiso disputar el control político a Perón. ¿Qué respondes a eso? Bueno, Montonero tenía, nosotros en ese momento nuestra, si querés, teoría
era que todo el proceso de ofensiva de la lucha popular contra las dictaduras militares y la recuperación, hay que decir que Montoneros fue la base del retorno del general Perón en el año 1972, eso no lo puede discutir nadie, por eso el 17 de noviembre Lucha y Vuelve es el Día de la Militancia, reconocido por el peronismo en su conjunto. Uh-huh. Ese proceso, digamos, con Perón fue muy duro para todos, políticamente, y creo que no lo supimos resolver. Si vos me planteás hoy en día con la hoja del diario del lunes, sí, si uno hubiera tenido mayor conciencia política, quizás mayor madurez de ver cómo venía el proceso de dictaduras militares en América Latina y la ofensiva del imperio sobre nuestro continente, naturalmente uno tendría que haber levantado la pata del acelerador. ¿Qué significa esto? Que en política, algunos de los aspectos que a lo mejor nosotros no dejábamos pasar, podríamos haber sido más contemplativos, ¿no? O sea, tener claro, si querés, cómo se venía desarrollando el contexto latinoamericano. Claro, pero bueno, todo pasó muy pronto, ¿no? Todo pasó en un ciclo de tiempo muy reducido. Altísima velocidad. Imagínate que Cámpora duró un suspiro, que Perón se nos murió casi antes de los 9 meses, uh-huh, que apareció López Rega, las Tiri, las 3A, o sea, una situación, una película en alta velocidad, ¿no? Hay una interpretación que nos ha hecho, entre otros, Alfredo Carlino, que dice: el tema de la AAA no estuvo bien discutido, porque en realidad no era una corriente interna del peronismo, como muchos creen, sino una introyección de los servicios dentro del movimiento para fracturarlo. ¿Coincidís con eso, Fernando? Y bueno, efectivamente fue así, porque vos tenías el coronel Osinde, que fue una de las manos represivas visibles en Ezeiza. Uh-huh. Yo creo que se le da muy poca visibilidad a todo el proceso de lo que fue el 20 de junio en Ezeiza, que para mí fue un tema fundamental, ¿no? Porque ahí se cercó a Perón, se evitó la presencia de Perón en esa marcha y movilización de millones de personas, que fue la más grande de la historia de la Argentina, y terminó en una masacre. Fíjate que hasta el día de hoy nadie enjuició, estamos hablando de cientos de muertos, y hay fotografías, hay filmaciones, hay responsables visibles, y eso se terminó tapando, ¿no? Uh-huh. Evidentemente Osinde y toda esa banda de estructuras armadas que existían en algunos gremios también, fue la base después de lo que va a ser las 3A, ¿no? De la estructura con el lópezreísmo. Y una fuerte apuesta a la división, algo que a veces se extiende en el tiempo y hay que estar muy cuidadoso de eso. Una fuerte apuesta a la división en el movimiento y a la división entre juventud y sindicalismo, ¿no? Sí, pero además yo viví el proceso y participé del proceso de la Revolución Nicaragüense. Uh-huh. El año 78, entramos al búnker en el año 79, el 19 de julio, hace poquito, ¿no? Se celebró el aniversario de la Revolución Nicaragüense, permanecí ahí hasta el año 80, y vi toda la estrategia de desestabilización de la Revolución Nicaragüense con todo el proceso de los contras. Algo parecido, con un respaldo del imperio más consolidado, más armado, más desembosado, de lo que pasó con las 3A, nosotros acá en la Argentina. Uh-huh. O sea, permanentemente el imperio, cuando ve procesos de recambio que se van consolidando, utiliza estas bandas armadas para dividir, disociar, debilitar, desestabilizar los movimientos nacionales y populares. Uh-huh. Salvando la distancia de los diferentes procesos que se vivió en Nicaragua en el 79 con lo que vivía la Argentina en el año 73, las 3A es muy similar a todo el manejo político-militar que hizo los contras en Nicaragua, en Centroamérica, que no solo en Nicaragua, lo hizo también en El Salvador, ¿no? Lo hizo en Guatemala, en Honduras. Estamos charlando con Fernando Vaca Narvaja en los especiales de Radiográfica. Un toque más sobre el ayer, Fernando. ¿Alguna observación sobre el comportamiento de Montoneros durante la dictadura, la acción desarrollada por la organización en contra del régimen militar? Bueno, yo creo que uno podría
depende, habría que tomar cada uno de los momentos, pero si lo que vos sabés que se hicieron unas innumerables críticas en su momento sobre el tema de la contraofensiva en el año 79, Sí. que se ha dicho de paso, charlando con muchos compañeros, muchos se olvidan que en el año 2003 nosotros fuimos apresados, fuimos presos por este juez de la servilleta, que es un desastre, un papelón, que un operador político del sistema, de lo peor, que es Bonadío. Tuvimos que rendir cuentas judicialmente sobre la contraofensiva. Lo que yo le decía a este juez, que la verdad que no me merecía ningún respeto, y que en todo caso el tema de la contraofensiva lo podía discutir con los compañeros o con el movimiento popular, pero no ante un juez federal de la nación, y menos ante un juez sabandija, atorrante, de la servilleta como es Bonadío. Así terminó esa causa, como va a terminar las causas que este hombre está haciendo, que son disparatadas, donde el Tribunal Superior le termina haciendo una causa penal a Bonadío por las barbaridades que cometió con ese apresamiento nuestro y con ese intento de meterse en la política para dividir nuevamente el movimiento popular, que en ese momento se iniciaba con Néstor y Cristina, con Néstor como presidente, ¿no? Claro. Además es muy difícil transmitir, y me gustaría hacerlo, señalar a la gente que está escuchando desde un perfil distinto, uno como militante de base, que lo que dice Fernando, como lo que dijo en otra ocasión en un programa de tele que lo entrevisté a Roberto Perdía, es una verdad. Los compañeros se peleaban por pelear, nadie lo llevó de las narices. El entusiasmo, claro, militante de la juventud en los años 70 es inocultable. Aquel que diga que una conducción los orientó en un sentido que no querían llevar, está macaneando. Yo recuerdo el fervor, la valentía, el coraje, las ganas de dar batalla que existieron. ¿Vos te imaginás que uno pudiera engatusar a hombres como distintas organizaciones, como Arnaldo Conti, como Rodolfo Walsh, como Paco Urondo, hombres que nos llevaban en ese momento 10 años de diferencia, que nosotros con 21, 17 años podíamos engatusar hombres de esa talla que tenían ya estaban en una edad adulta? Yo lo veo, mirá, cuando aparezco en alguna de las reuniones o convocatorias, la primera pregunta que me hace la gente: ¿cuántos años tenían ustedes entonces? Vos fijate que nuestra generación, el peronismo ya superó los 70 y pico de años. Nuestra generación dentro del peronismo ya tiene 48 o 49 años de práctica política. Y a nosotros al inicio, cuando teníamos 16, 17 años, nos pedían el certificado de sangre del peronismo. Hoy, ¿qué podemos decir? Hoy la mayoría de la práctica política en el peronismo la tiene nuestra generación, los que tienen casi 70 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que eso se hizo como parte de una política de invisibilizar la trayectoria política de esa generación que resistió a las dictaduras militares, no a una, sino a 2 dictaduras militares. Entonces tenían que desacreditar nuestros compañeros. Y la teoría de los 2 demonios, lo que intentó y lo que intenta, porque el gobierno de Macri intentó volver con esa teoría, era invisibilizar la lucha política nacional y la historia de nuestro país, entre estos modelos que hoy están todavía en pugna, en democracia por suerte, pero que siguen en pugna política. Entonces, una complejización de lo que estamos charlando. Hecha esta precisión alrededor de la vocación de lucha y de lo genuino de la orientación de Montoneros en ese periodo, ¿podemos decir, Fernando Vaca Narvaja, que hubo un apriete del acelerador militarista en un momento determinado que fue incorrecto? Bueno, a ver, cuando viene el año 73, nosotros venimos de una inercia de enfrentamiento militar muy fuerte. Sí. O sea, nos formamos en el proceso de resistencia, en el proceso de lucha político-militar. No solo militar, que esto es un componente importante, sino político-militar. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo recuerdo, años 73, 72, después de la fuga de Trelew, que tenemos posibilidad de tomar contacto más directo en Cuba y afuera, en estos momentos con Tupamaros, con los compañeros del ERD, de lo que era la coordinadora revolucionaria, el ELN,
latinoamericana, nosotros éramos considerados, caracterizados por organizaciones revolucionarias hermanas como reformistas. ¿Por qué? Porque nuestra consigna era Cámpora al gobierno, Perón al poder, y nosotros planteamos la salida electoral en 1973. Fue la primera guerrilla latinoamericana que planteó la salida electoral en el año 73. Fíjate que el mismo debate se da cuando Nicaragua, que hace una revolución con las armas, derrocando la dictadura de Somoza, en 1979, se plantea el proceso electoral, se genera el mismo debate y se toma como antecedente nuestra postura en el año 73. A lo cual vale sumarle la dificultad que aún persiste del diálogo entre peronismo e izquierda en América Latina, que ha sido muy obstaculizado, sobre todo por las fuerzas culturales de izquierda, ligadas al PT, entonces, al PC. Ese debate fue un poco conocido o invisibilizado, pero fue un debate fundamental respecto a los procesos de transformación de nuestro país, ¿no? Estoy hablando a nivel de América Latina. Montonero es la primera guerrilla que plantea y acepta e impulsa un proceso electoral como continuidad de ese proceso de transformación, o sea que el enfrentamiento no era solamente militar. Ahora, si vos me decís que hubo de alguna manera tendencias militaristas, bueno, la autocrítica de 1976, yo recuerdo, sería importante después, en todo caso, reeditarla. Nosotros ahí hablamos de un componente guevarista, de un componente peronista, que incide en nuestra propia práctica de formación política, y hay obviamente desviaciones militaristas, indudablemente, pero no es lo que de alguna manera define una estrategia. Fernando, bien, te pido una pausa, vamos a hacer una pausa y vamos a volver a comunicarnos con vos. Por un lado te voy a leer los interesantísimos mensajes que va haciendo llegar la gente, y por otro vamos a abordar el camino presente, cómo lo observás y qué proponés para el futuro. ¿Te parece bien? Dale, te mando un abrazo. Medio minutito en la gráfica y volvemos a conectarnos con Fernando Vaca Narvaja. Un abrazo. ...18:36... Lucio Pedro Averastain Ponte, abrazo para ustedes y para el compañero Vaca Narvaja. Gabriel Aníbal Rearte, signo de dedos, de los dos cafés. ¿Se acuerda? Hernán Vázquez, es cierto que Perón le ofrecía a Montoneros, ahora le vamos a trasladar. Faustino Velasco, estuve en contra de Isabel, pero siempre a la luz de los años, estoy reviendo los hechos. Manu Rivas, programón. Bueno, cuánta gente. Y aquí tenemos Rocío del Cielo, David Nahuel Ramallo, gracias. Lucio, siguen llegando. Bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Alicia Ester desde Mar del Plata. ¿Qué más tenemos por aquí? Rolando Silva Nigri, María Piachesino, Carlos Fernando de Morales Barros de Brasil, ¿no? Feliz cumple, Carlos. Martín Piqué, Gabriel Aníbal Rearte, Rolando Silva Nigri. Estamos en los especiales de la gráfica con Fernando Vaca Narvaja, quien participará, como usted recuerda, de la conducción de Montoneros. Ale Vargas en la producción, Julián Pelliza en los controles. Fernando, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. Bueno, te leo los mensajes que te van llegando. Por un lado, Roque Russo te recuerda que estás invitado a Merlo, a San Luis, y que te esperan para brindar una charla, Así que bueno, se van a tratar. Estuvimos en San Luis, después podemos comentar algo que es realmente interesante en la provincia. Bien. Faustino Velasco dice: siempre estuve en contra de Isabel, pero a la luz de los años estoy reviendo los hechos. Hernán Vázquez pregunta: ¿es cierto que Perón le ofrecía a Montoneros el Ministerio de Bienestar Social y Firmenich lo rechazó porque entendía que no estaba para repartir colchones? Hay un libro, La Lealtad, que tiene una cierta mirada sobre Montoneros de aquellos años, dice Hernán. No sé si querés responder algunas de estas preguntas o si avanzamos con la actualidad. Sí,
Lo del bienestar social, la verdad que no lo conozco, no tengo referencia. En ese momento yo estaba en el interior, o sea, después de la fuga de Trelew, yo voy a Rosario, y de Rosario me trasladan después por otras responsabilidades políticas al noreste, a Chaco, Misiones y Corrientes, o sea que toda esa parte institucional no la conozco, pero tampoco tengo una referencia, ¿no? Después de lo de Isabel, la verdad que no sé a qué se refiere el compañero exactamente en cuanto a la valoración. Lo que sí queda claro que Isabel queda rodeada totalmente de esta política del loperreguismo muy fuertemente y no pudo zafar de esa situación. Y lo de San Luis, sí, estuve en San Luis, la verdad que quedé gratamente sorprendido. La campaña electoral ahí de Adolfo Rodríguez Sá tiene una consigna que para mí es fundamental y muy clara, que es Macri o San Luis. Yo creo que está muy claro que el gobierno nacional de Macri va por la provincia de San Luis, que es una provincia donde el peronismo ha desarrollado una impecable capacidad de gestión, y eso se ve en las obras y el nivel del pueblo de San Luis. Y no hablo por referencia, sino que lo hemos estado recorriendo. Creo que San Luis tiene que cumplir un rol muy importante en el tema de esta liga, de este debate en el seno de los gobernadores. Todavía estamos envueltos en un país centralista, no federal. Y San Luis es una de las pocas provincias que tiene un eje de autonomía nacional del gobierno actual, porque tiene su economía ordenada y además tiene una carga simbólica muy fuerte, que es el tema de la denuncia a lo que es el modelo actual de la economía del gobierno de Macri, que es la renta financiera, el tema del endeudamiento, los fondos buitres. Recordemos que Adolfo Rodríguez Sá fue el que planteó el default y lo impagable de esa deuda externa que nos dejaron las dictaduras militares de Martínez Dios. ¿Y cuánto esa medida, esa moratoria largamente demandada, ayudó a una negociación en mejores condiciones al kirchnerismo? Y bueno, fíjate que solamente le dejamos al gobierno de Macri algo menos del 7% para negociar. Estaba el país casi llegando al desendeudamiento total y absoluto. Si retrocedemos en la historia, vos recordarás, en 1947, Perón declara la independencia económica en Tucumán, con la Argentina desendeudada y libre de carga y culpa de la renta financiera internacional y del poder monopólico de los bancos a nivel internacional. O sea, la Argentina con una capacidad económica en plena libertad. Por eso Perón puede desarrollar su proyecto nacional, ¿no? El famoso modelo nacional. Fernando Vaca Narvaja, ¿y ahora cómo la ves? En este marco, con este ajuste, con esta desinversión, con esta desindustrialización y con esta desnacionalización, y además con una característica interesante: el gobierno tiene timón fijo, no piensa retroceder en su plan liberal. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, yo creo que en el gobierno ya empiezan a aparecer las grietas. Está el sector más duro, que le plantea a Macri romper con lo que ellos llaman, imagínate, si a esto le dicen gradualismo, no quiero ni pensar el ajuste que están proponiendo. Más o menos sí tenemos una idea de las barbaridades que están proponiendo. Ese sector que endurece quiere acompañar un poco las políticas que se están dando en Brasil con Temer, con un presidente totalmente deslegitimado y con una ilegalidad plena y completa. Por eso creo que esa tendencia de los grupos económicos de la oligarquía en nuestro país tienen una tendencia hacia lo que fue, para poner un ejemplo histórico y ser un poco reduccionista, pero claro, una especie de proceso de Fujimori, ¿no? De ir contra las instituciones a lo que cueste y a lo que se resuelva. Por ejemplo, en el día de hoy, el intendente Mestre de la Unión Cívica Radical en Córdoba acaba de dar de baja, así como lo escucharon, secretario general de Municipales de Córdoba, Rubén Daniele, un disparate total, solo asimilable a lo que están haciendo con el movimiento obrero en Brasil, ¿no? Conculcando todas sus reivindicaciones y leyes laborales y disparates absolutos y totales, cuando
la tecnología permite menos horas de trabajo, están exigiendo 12 horas de trabajo, un disparate, o sea, un nivel de explotación sin ningún tipo de límites. Entonces, este sector que apunta a esa política de endurecimiento de estilo Fujimori en el Perú, y ya vimos lo que conlleva y las consecuencias que trae, está en colisión con el sector que se llama gradualista, que es el actual en el gobierno, que es Peña y compañía, que un gradualismo que está generando 1,5 millones más de pobres, un nivel de desocupación como no lo hemos visto en el país, estos índices que ahora, fíjate, el gringo Schiaretti, gobernador de la provincia de Córdoba, que acompaña al gobierno de Macri, hoy le dice que las cifras del INDEC están tan o más disparatadas al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento. Sí. ¿Por qué? Porque le daban a Córdoba un 49% de pobreza y en menos de un mes bajaron a un 29%. Y eso ya estamos hablando en el INDEC de este gobierno. Por eso Córdoba hoy resolvió empezar con sus propias cifras a trabajar. Es decir, hay además una ineficiencia política en el gobierno realmente insólita de este famoso equipo de lujo que tenía Macri, que en realidad es un equipo de negocios. Sí, sí, gerentes. Tiene una política de negocios, le entregó cada área. Si Duhovne es gradualista, Prat-Gay es una especie de marxista-leninista, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Sí, es increíble. Da risa por no llorar. Pero siguen con un discurso que es ajeno a la realidad de nuestro pueblo. ¿Quién maneja esto, Fernando? ¿Quién maneja? A ver, porque las interpretaciones serían: este gobierno es carnadura directa del poder concentrado. Otra, este gobierno son gerentes manejados por el poder financiero. Otro es que son los exportadores, y otro es que hay una ligación internacional con el capital financiero. ¿Cuál es tu visión acerca del poder real en la Argentina hoy? No, yo creo que la visión sigue siendo la misma disputa histórica que hemos tenido durante todos estos años, nosotros en los últimos 45 o 50 años y a lo largo de la historia. Son los grupos económicos ahora diversificados de la oligarquía argentina ligados al imperio, y entre ellos el sector vinculado al capital financiero, nacional e internacional fundamentalmente. Por eso la renta financiera es el eje y motor de este proyecto económico. Por eso no va a haber inversiones productivas en la Argentina, y sí van a ser inversiones vinculadas a la bicicleta financiera, que lo estamos viendo. Creo que el dólar hoy llegó cerca del 18%, pasó el 18%. Sí. Es decir, el negocio de las LEVAC y el juego con el dólar, vos fijate que el blanqueo este blanqueo corrupto que es Macri, porque incluye por decreto a sus familiares para que puedan traer parte de sus dineros o legalizar sus dineros en el exterior, fugados al exterior, mal habidos muchos de ellos, hace que el tema financiero sea la inversión principal. Bueno, hoy esos capitales que son de cortísimo plazo, se van del país y estamos otra vez en el 2001 en la Argentina. Qué importante desarrollar este análisis hacia el público, porque tengo la sensación que así como en algún momento se dijo por algo será y algo habrán hecho, hoy se dice son todos chorros. Tengo la sensación, Fernando, que hay una batalla comunicacional fuerte para dar y que todavía no la estamos dando en profundidad. ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo creo que el tema de la corrupción, yo la condeno. Yo he sido ministro de Obras Públicas en la provincia de Río Negro, que a mí me decían que era un ministerio caja, que era muy difícil. Nosotros te diría que en 3 meses, claro, una estructura mucho más pequeña, más fácil, más manejable, pero en 3 meses limpiamos la corrupción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Río Negro. A punto tal que el propio Lanata fue a tratar de buscar a ver si me encontraba alguna pulga. Parece que no encontró nada porque nada pudo denunciar. Es decir, la corrupción no es del peronismo, la corrupción es del radicalismo, del peronismo, de la UCD, del PRO, es de los jueces, de los gremialistas. Es un tema endémico en la Argentina. Los empresarios, vos fíjate que no aparecen los empresarios, no aparece
esa otra parte, aparece el corrupto, el funcionario corrupto, pero no el corruptor, siendo el corruptor el empresario el principal responsable, si hubiera que decir entre esto cuál es el principal responsable. Pero acá hay otro problema, que es lo que se llama el tema de la corrupción estructural o el saqueo del país. Si vos tomás las causas que tiene este presidente Macri vinculadas a la corrupción, supera ampliamente, no solo a cualquier presidente, sino también a muchos dirigentes políticos. Arcila Argumedo hizo una pequeña cronología ahora en el debate de la Cámara de Diputados, bastante clara, y planteándole a los radicales aliados a este proceso, como fueron aliados al proceso de la dictadura militar del año 66, como fueron aliados al proceso de la dictadura militar del año 76, y en Córdoba con Aguad, con Angeló, tuvieron sus principales exponentes sin ninguna duda, que son hoy los principales exponentes también dentro del gobierno de Macri, no por rara casualidad, ese radicalismo cordobés. Y hablo con conocimiento y causa porque mi padre fue radical y irigoyenista de toda la vida, y somos una familia cordobesa. Es decir, esta corrupción estructural, este saqueo del país, es lo que se está generando hoy desde este gobierno. Y ellos están criticando la parte de la coima de la corrupción. En ese marco, vemos la destrucción como la estás describiendo, creo que es un trazo muy lúcido. Te pregunto, sin que esto implique una convocatoria, sino un análisis. ¿Dura este gobierno? ¿Transita estos 4 años institucionales tal y como lo prevé el régimen electoral? ¿O esto se termina antes? Yo me reía porque lo escuchaba al Turco Aziz, que tiene algunas ocurrencias realmente que son maravillosas, cuando creo que en una entrevista con Mirta Legrand le pregunta. Estamos hablando de abril de este año. ¿Te acordás cuando se hablaba que había un intento de desestabilización del gobierno de Macri, que lo querían voltear, que venía la famosa convocatoria del 1 de abril, si mal no recuerdo? Bueno, Mirta Legrand le pregunta a Asís, al Turco, le dice, ¿usted cree que vienen por el golpe militar contra Macri? Y el Turco le dice, no, es algo mucho más grave. Le dice, ¿qué es lo más grave? Este gobierno tiene que durar y terminar el mandato, eso es lo más grave, por lo que puede llegar a ser. Entonces, estamos en democracia, eso está muy claro, en su periodo de gobierno, eso también está muy claro. Ahora, eso no inhabilita que la movilización popular frene este plan de gobierno y que la movilización popular frene este intento de desestabilización que están generando con el tema de ir contra el movimiento obrero, contra el salario, contra las leyes laborales y los derechos que tiene nuestro pueblo. Bien. Eso se logra solamente con organización y se logra fundamentalmente con la canalización del voto popular. Por eso la importancia que tiene el 13 de agosto y por eso la importancia de las elecciones de octubre. ¿Qué propones votar a la gente que está escuchando? ¿Qué te parece adecuado como dirigente político presente sufragar en las elecciones de octubre? Sin ninguna duda, Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que una de las grandes ventajas, o sea, nosotros somos de la generación, somos la misma generación, Néstor, Cristina, es nuestra generación, o sea, por edad ya somos esa generación, la generación denominada de la década del 70. Vos fíjate, para nosotros la resistencia a la dictadura militar del año 66 al 73 tenía una enorme ventaja, que era un liderazgo que era Juan Domingo Perón. Había un liderazgo convocante del movimiento popular. Todo era mucho más fácil en la lucha política y en la lucha de la resistencia a la dictadura militar. En el año 76, la dictadura de Videla, Mancera y Agosti, no teníamos ese liderazgo. Todo era mucho más difícil desde el punto de vista político para unificar y coordinar esa lucha popular. Hoy tenemos un liderazgo indiscutido que es Cristina Fernández de Kirchner. Es mucho más fácil la resistencia política a esta democracia que lleva el mismo proyecto económico o intenta desarrollar el mismo proyecto económico neoliberal. Entonces, no queda ninguna duda que Provincia de Buenos Aires debe votar a Cristina Fernández de Kirchner y es la mejor respuesta para frenar este proyecto que destruye la nación. Porque cuando hablamos de lo que están haciendo con el ARSAT, cuando hablamos de lo que están haciendo con las fábricas que se están cerrando, cuando hablamos de la miseria que están llevando a nuestro pueblo,
están destruyendo la matriz productiva de la Argentina y están destruyendo la matriz distributiva que generó el movimiento nacional y popular a lo largo de todos estos años. Y nos están endeudando, o sea, nos están llevando a un proceso similar al que tuvo que asumir Néstor Kirchner en su momento, porque es así. Correcto. En el 2003 podríamos decir que era la pesada herencia, nada que ver con lo que este gobierno heredó y que nos quiere hacer creer. Sería deseable, pienso, que después de la elección de octubre se recomience un camino hacia la construcción de una unidad amplia nacional popular, ¿no? Tengo la sensación que ha sido un periodo de demasiados cruces horizontales. Exacto. Bueno, es que hay una crisis de la dirigencia política también muy importante, ¿no? Vos fíjate que el 2001 fue un punto de inflexión en este sentido, y creo que hoy, el 2017, el 2015, vuelve a repetirse el fenómeno. O sea, no es casual que Cristina Fernández de Kirchner pueda prescindir del Partido Justicialista y que no pase una hecatombe, que como que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Eso significa que los partidos políticos, como le pasa al radicalismo, ya le pasó hace muchos años, hoy es un partido colateral de derecha, de los proyectos de derecha, que no tiene vigencia. Entonces hay un cambio que todavía no se ha reflejado en una nueva articulación institucional de la vida política y de la dirigencia política. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros decimos, las estructuras políticos electorales son herramientas que deben expresar la estructura del movimiento. ¿Qué significa eso? Participación del movimiento obrero, sus mejores dirigentes, participación del movimiento estudiantil, que está invisibilizado en la política argentina, sus mejores dirigentes, la pequeña y mediana empresa, sus mejores dirigentes, la juventud. En general, en esta crisis dirigencial están los operadores políticos, algunos más cercanos a uno y otros más alejados o enemigos de uno, pero siempre las listas se arman entre cuatro paredes y no representan los sectores sociales que deben defender una propuesta programática fundamental, ¿no? Último tramo, nos quedan 3 minutitos. No te vayas, Fernando. Sí. Para Buenos Aires, el mejor aire te lo ofrece Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 para todo el mundo. Qué especial es Radiográfica. Les habla Gabriel Fernández, está Julián Pelliza en los controles, Ale Vargas en la producción, toda el área periodística y técnica para brindarle la mejor información y el análisis. Con toro y pam pam, armé la impronta, iluminando así. Fernando Vaca Narvaja, te agradezco de corazón esta entrevista y te pregunto al final, ¿volverías a hacer este recorrido político que hemos transitado hoy, narrándole a la gente al aire tu historia? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que uno de los elementos fundamentales de nuestra generación, ya biológicamente, por edad, es tratar de que no se repitan los errores y sí se repitan los aciertos. Yo tengo absolutamente claro que en el caso nuestro específico, lo que son identificados como la referencia de conducción de lo que fue Montoneros, tengo claro que nos persiguen o nos marginan o nos proscriben, no por nuestros errores, sino fundamentalmente por los aciertos. Y en ese sentido creo que con toda humildad que la historia, los compañeros que tienen, no somos los únicos, yo he recorrido el país y tenés compañeros que aparecen en todas las provincias. Esos viejos compañeros tienen que ser un poco la continuidad con las nuevas generaciones. Hay un cambio generacional muy importante y eso la verdad es lo que nos da a nosotros la tranquilidad de que este proceso va a tener buen término, va a tener buen final. Y en ese sentido sí, por supuesto, estamos dispuestos a lo que sea necesario, ¿no? No ha sido en vano. Te mando un fuerte abrazo. Y lo que le digo a los jóvenes, que todavía estos viejos están en acción. Gracias, Fernando.
Gracias, un abrazo. Saludos a todos por ahí. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás. Son muy amables los amigos que se están comunicando por los conceptos que vierten. Les mando un fuerte abrazo a los compañeros que escuchan. Siga en la 89.3, siempre estamos en la gráfica. Gracias por estar allí. Pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. Y todo lo demás también. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe.